redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no sepa que vino mujer a la era. Vemos aquí una promesa que le es dada a Ruth, pero definitivamente es una promesa que alcanza nuestras vidas. De hecho, recordemos que el libro de Ruth nos muestra una figura muy clara precisamente de redención entre Cristo y nosotros, su pueblo, ¿no? En primera instancia, claro, enfocado al pueblo de Israel, pero también apuntando a la iglesia, ya que Ruth, la moabita, una gentil que es incrustada en el pueblo de Dios. Dentro de este llamado romance de redención que encontramos en la vida de Ruth con Boaz, vemos aquí, después de la proposición, de la petición que le hace Ruth, diciéndole que quería ser redimida por él, la respuesta de Boaz es: ok, de acuerdo, hay un pequeño problema. Yo sé que hay uno que va antes que yo en el caso de la redención, pero Boaz le hace una promesa y le dice: no te preocupes, yo te voy a redimir. Cuando vemos a esta mujer, Ruth, ya en este punto de la historia, tenemos forzosamente que mirar hacia atrás. Yo no sé qué es lo que en estos 3 meses que ha transcurrido desde que llegó a Belén, ¿sí?, proveniente precisamente de la tierra de Moab, ¿qué ha pensado Ruth? ¿Qué es lo que ha cruzado por su mente? Indudablemente parte de nostalgia ha de haber llenado su corazón, porque más allá de seguir un propósito divino, su humanidad, su fragilidad, seguramente en más de una ocasión le llevó a pensar y a recordar todo aquello que tenía, todo aquello que había dejado atrás. Sin embargo, no vemos remordimiento, no vemos un arrepentimiento en ella por haber salido de la tierra de Moab. Está ella segura precisamente de que ese es el momento y ese es el tiempo para ella y ese es el lugar. Pero al mirar hacia atrás, ¿cuándo Ruth se imaginó que iba a acabar en la ciudad de Belén? ¿Cuándo se imaginó que iba a acabar espigando, recogiendo cebada, trabajando jornadas de 8, 12 horas para tener algo que comer? Siendo una princesa precisamente en Moab, con privilegios, con lujos, con comodidades. Ella tal vez nunca se imaginó llegar a este punto. Pero sabes, dentro de todo lo que nosotros podemos ver en la vida de Ruth, podemos distinguir una influencia y podemos distinguir la mano de Dios detrás de todo esto. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios eligió a una moabita? A una mujer que era vista con malos ojos por Israel. De hecho, la misma instrucción de Dios les pedía, les decía que no debían de mezclarse con ellos. Sin embargo, dentro del plan de Dios había algo que se estaba desarrollando. ¿Cuándo comenzó a desarrollarse el plan de Dios para la vida de Ruth? Y la pregunta cabría también para nosotros: ¿cuándo fue que el plan de Dios se comenzó a gestar, a desarrollar, a proyectar de nuestra vida? Vamos a ver lo que nos dice precisamente Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, en el versículo 4, nos dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuándo fue que se gestó el plan
de redención de nuestra vida, dice el texto que fue antes de la fundación del mundo. En la vida de Ruth seguramente aplica exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Porque Dios no fue que el día que nació Ruth decidió que esa moabita hermosa, preciosa, formaría parte del pueblo de Dios. Es más, sería un eslabón importante en la cadena de la línea mesiánica. No fue hasta que Ruth nació, hasta que Ruth mostró virtud, que Dios pensó en ella. No, fue desde antes. El plan de Dios se ejecutó, se trazó, comenzó su cumplimiento, dice el texto, desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a ver algo al respecto. ¿Por qué razón? Porque, ¿sabes? Dios, dentro de su sabiduría, dentro de su entendimiento, precisamente tiene algo para con nosotros. Dios, en el caso de Ruth, ya tenía algo planeado, algo establecido. Si nosotros recordamos, ¿sí?, cuando el pueblo de Israel venía regresando de Egipto, Dios le dijo claramente que no se metieran ni tuvieran guerra contra Moab. ¿Por qué razón? Porque Moab era parte de un plan de Dios, ¿sí? De un plan sabio de Dios. Y aquí es donde nosotros vemos algo dentro del plan de Dios, y es su sabiduría. Fíjate, vamos a leer un texto, ¿sí? Ahí en Job capítulo 12. Job capítulo 12. Job 12:12. Dice: en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Es decir, el hombre tiene experiencia, el hombre tiene conocimiento, tiene capacidad para aprender y para desarrollar actividades. Dice, pero el verso 13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Verso 14 dice: si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no hay quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Y aquí hay un elemento en medio de todo esto, que es la sabiduría. Cuando nosotros hablamos de sabiduría, hay dos palabras, tanto en griego como en hebreo, que definen este concepto. La primera en hebreo es la que se utiliza en estos versos, es la palabra chokma, ¿sí? La palabra chokma, así como suena, C-H-O, si la ponen por ahí por favor, chokma en su definición es precisamente sabiduría o capacidad para administrar. Chokma, sabiduría, capacidad para administrar. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí en esta palabra? Cuando dice ahí en el libro de Job que él tiene la sabiduría y además de eso tiene el poder, ¿sí? Está hablando que la sabiduría es la capacidad que Dios tiene para administrar, para suministrar, para ejecutar el conocimiento. La palabra que se utiliza en el griego es la palabra Sofía. La palabra Sofía es literalmente la capacidad para utilizar el conocimiento en la práctica para lograr un fin. Es decir,
La palabra sabiduría, tanto en hebreo como en griego, tiene la misma intención, ¿sí? Que es aplicar el conocimiento de una forma, de una manera eficaz para lograr un fin. Es decir, Dios traza su plan de redención y traza su plan para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Él, con el conocimiento que tiene, busca la mejor manera, el mejor camino para alcanzar ese fin, para cumplir ese propósito. Esa es la sabiduría de Dios. Ahora, dentro de la vida de Ruth, decíamos nosotros hace un momento, ahí en Deuteronomio 2, versículo 9, Dios le dice a Moisés y al pueblo de Israel: no molestes a Moab. Y cuando nosotros escuchamos esa expresión, no molestes a Moab, no hagas guerra contra ellos, porque yo les voy a dar posesión de una tierra, les he dado a Ar por heredad, a los hijos de Lot. Cuando nosotros escuchamos esas palabras, podríamos pensar: ¿qué le pasa a Dios? Moab es enemigo, Moab es aborrecible, Moab no es algo agradable. Sin embargo, Dios le impidió a su pueblo hacerle guerra a Moab. Dios le dijo: no te empeñes, o sea, vas a tener conflictos con ellos, ok, pero no te empeñes, no seas belicoso con ellos. Sí, déjalos estar, déjalos ser. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. A veces las decisiones que Dios toma respecto a nuestra vida y lo que sucede en nuestra vida parece ser algo ilógico, parece ser algo inconcebible, como que de repente pensamos que Dios se equivocó o hay algo que no está funcionando en este universo, por lo que las cosas no están saliendo de la manera correcta. Tal vez desde nuestra perspectiva y con respecto a nuestra inteligencia, a lo que nosotros percibimos, las cosas no están bien. Pero ¿sabes algo? La sabiduría de Dios está en operación. Y la sabiduría de Dios dice: este es el camino. Jesús, en el huerto de Getsemaní, ¿qué le dijo a Dios? Señor, si puede, pase de mí esta copa. Hay otra manera, hay otra forma de que no me separe yo de ti para cargar con el pecado de la humanidad, en que no tenga que yo recibir esa situación de estar lejos de ti. ¿Hay otro camino? ¿Hay otra manera? La respuesta lógica era: sí debe haber otra manera. La respuesta de Dios fue: no hay otra manera. Y Jesús dijo: entonces hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque el camino elegido por Dios para nuestra vida, te aseguro una cosa, es el mejor. Cuando a veces te preguntas: ¿por qué? ¿Por qué? Sabes, hasta esos momentos en los que cometemos errores, en los que nos equivocamos, ¿sí? Hasta esos momentos Dios los usa. Dios los va a usar para nuestros errores. Cuando Pedro niega a Jesús y fue el momento más trágico de su vida, el momento más doloroso de su vida, el momento que causó un impacto en su corazón, tal vez pensó lo mismo que Judas por algún momento: no quiero seguir viviendo, he traicionado mis principios, he traicionado a mi maestro, he sido infiel a mi palabra, he hecho esto, he hecho aquello. ¿Sabes qué? Todo eso tal vez lo pensó Pedro, pero él decidió confiar, porque Dios le había dicho: Satanás pidió tu vida, me vas a negar. Y ese es el camino. Y cuando tú regreses de ese camino en donde vas a ser zarandeado como trigo, sabes, vas a poder confirmar a tus hermanos, vas a poder serme útil, vas a poder dar testimonio de la verdad, del poder, de la gracia de Dios. ¿Por qué Dios permite que seamos abatidos? ¿Por qué Dios permite que caigamos en el pozo de la desesperación, de la tristeza, de la soledad, de la angustia? Porque sabes, hay muchos que están viviendo en eso. Hay muchos que están metidos en eso, y el día de mañana, sabes, tú los vas a sacar. Dios los va a sacar a través de ti.
La sabiduría de Dios se manifiesta de manera a veces ilógica e irracional, pero el plan de Dios está en ejecución. En la vida de Ruth así sucedió. Y entonces Ruth se encuentra precisamente en la tierra de Belén, siendo un instrumento, siendo una pieza dentro de todo lo que Dios ha planeado. Ese plan perfecto que Dios trazó se va ejecutando paso tras paso con su sabiduría. Y lo mejor que puedo hacer yo es obedecer, confiar y seguir el plan establecido por Dios, porque esa es la mejor manera en la que yo puedo lograr el propósito divino. Fuimos elegidos por Dios con anticipación desde antes de la fundación del mundo. Ahora, dice después en el verso 13, de ahí de Ruth capítulo 3. Le dice entonces Booz a Ruth: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Yo te redimiré, dice el texto, yo te redimiré. Y entonces aquí nosotros encontramos la promesa de Dios, ¿sí? La promesa de Dios, ¿sí? Ese momento perfecto que Dios tiene para cumplir. Pero fíjate cómo dice el texto: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere. O sea, hay un momento, no es el momento hoy, no es el momento esta noche, ¿sí? Va a llegar el momento, va a llegar el tiempo cuando eso suceda. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Gálatas 4, verso 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Han pasado 3 meses, dijimos, 3 meses, 3 largos meses. ¿Cuánto tiempo ha sido el mayor, bueno, cuál ha sido el mayor tiempo que tú te has quedado sin comer? Quizá 2, 3 horas, quizá una tarde, quizá una mañana. Y la mayoría no sabemos lo que es quedarnos sin comer. Quizá podemos tal vez estar en ayunas por diferentes razones, tiempo, desorden o lo que tú quieras, pero generalmente Ruth llevaba 3 meses en las que su alimentación no era la mejor, no era la más variada, ¿sí? Comía granos, ¿sí? De lo que llevaba de la cosecha, comía de lo que sobraba del alimento que tenían. Es decir, su situación no era la mejor, no era. Y habían pasado ya 3 meses. Y ella estaba esperando la redención. Y ella estaba esperando que Dios hiciera algo, que ese Goel, que ese Redentor se manifestara y entonces la tomara. Sin embargo, dice el texto que cuando llega Ruth y le propone y le pide que la redima, él le dice: no es el momento, espérame a mañana, quédate aquí, descansa, duérmete y mañana vemos, mañana yo veo la manera de redimirte, no te preocupes, yo te redimiré. Y hay una promesa de Dios, ¿sí? En ese sentido, la promesa de Dios es: voy a cumplir mi propósito en tu vida. Pero no va a ser en tu momento, en tu tiempo, a tu manera, a tu forma. Va a ser a la mía. Eso es claro y lo podemos ver
en toda la Biblia. La promesa de Dios es en el momento específico, en el momento que Dios determina que tiene que suceder. Y esa expresión, redención, es una palabrita en hebreo que es la palabra Goel. Se escribe Gaal, ¿sí? Literalmente así, G-A-A-L. Ahorita se las ponen ahí en la pantalla. Esta palabra, ya se pasaron. Ahí está, Gaal, así se escribe. Es el vocablo 1350 del Strong's. Esta palabra significa rescatar. Rescatar mediante la compra de la propiedad vendida. Ese es el uso que se le da aquí en esta palabra. En su etimología, en esta porción de la escritura, en su etimología, la palabra Goel, que es como se pronuncia, significa rescatar, liberar, presentar defensa de alguien, todo por medio de un pago. Es decir, todas estas circunstancias, ¿sí? Para rescatar a alguien, para liberarlo, para defender a alguien, hay que pagar algo, ¿sí? No puede ser rescatado, no puede ser liberado, no puede ser defendido si no se cubre la cuota, el pago de deuda que existe. Ruth, para ser libre de poseer la tierra que le correspondía a su familia, alguien tenía que pagar un precio. Y eso es lo que buscaba Ruth. Ruth no solamente le estaba diciendo a Boaz: quiero ser tu esposa, quiero casarme contigo, quiero vivir contigo. Ruth le estaba pidiendo a Boaz que pagara un precio por ella, por estar con ella, por ser su esposa, por vivir con ella. Nosotros no le pedimos a Jesús que muriera en nuestro lugar, por lo menos no con nuestras palabras. No fue una petición, pero sí fue un clamor, precisamente a causa de nuestra necesidad por el pecado. Y entonces la respuesta de Dios es enviar a su Hijo Jesucristo para pagar ese precio y esa deuda. Es decir, Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios, precisamente de nuestra redención, de que seríamos nosotros rescatados y puestos a salvo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sabes? El día que tú y yo conocimos a Jesucristo, el día que escuchamos el evangelio de la salvación, el día que escuchamos la palabra de verdad, ese día la luz resplandeció en nuestra vida. Y ese momento fue elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes? Dios pensó en nosotros. O sea, yo no sé si tú creas que vales algo. Yo no sé si te sientas valorado o si sientas... hay quien piensa y dice: ¿sabes qué? Yo no le importo a nadie. Si yo dejara de existir o dejara de venir, nadie se daría cuenta. La vida de los demás seguiría en la misma dirección. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Pero hay alguien a quien sí le importamos. Y hay alguien que pensó en nosotros y que vio nuestra necesidad y que sigue mirando nuestra necesidad y que sigue estando deseoso de sacarnos de la situación en la que nosotros estamos viviendo. Le dice Boaz a Ruth: pasa aquí la noche y cuando sea de día. ¿Qué le dice Boaz? Esta noche va a terminar. La noche y la oscuridad no serán eternas. La noche y la oscuridad pasarán, la luz llegará. Isaías capítulo 9, la profecía de la venida del Mesías, dice: mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia.
tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en nuestras vidas? Yo no sé cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Yo no lo sé. A veces nos quejamos tanto de cuánto padecemos, cuánto sufrimos hoy estando ya en Cristo. ¿Sabes? Yo sí me acuerdo cómo eran mis noches antes de conocer a Cristo. Yo sí recuerdo que todas las noches antes de conocer a Cristo yo lloraba, yo me sentía mal, no podía dormir, pasaba la noche pensando qué va a pasar con mi vida, qué voy a hacer, cómo voy a salir de esto, cómo es que voy a arreglar mi vida, cómo es de que voy a dejar de sentir que me estoy yendo a la coladera, ¿sí? ¿Cómo puedo hacerlo? Yo todas las noches llegaba, todo el día hacía locura y media, llegaba ya en la noche y a veces no quería yo llegar a ese momento porque sabía que en ese momento iba a ser el momento de mayor soledad que podía yo experimentar, y era una soledad, una tristeza, un dolor, una angustia, una preocupación interminables, ¿sí? Y recuerdo hasta que una noche yo estaba orando y le dije a Dios ahí en la sala de mi casa, le dije: Dios, si verdaderamente existes, necesito que me salves, necesito conocerte, no puedo seguir viviendo en esta oscuridad, en esta prisión. Y sucedió el milagro. Las tinieblas se transformaron en luz. La angustia, el dolor, la tristeza, la preocupación fue completa y totalmente cambiada. Y Dios hizo el milagro. Y sabes, en eso muchas veces no pensamos. En eso muchas veces no reflexionamos, ¿sí? Dios transformó nuestra vida. Y si lo hizo una vez, lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir. Es ese mismo Dios que nos sacó de las tinieblas, que nos sacó de las garras del pecado, de la muerte, ¿sabes? Va a seguir y va a continuar su obra en nuestras vidas, ¿sí? Así que le dice Booz a Ruth: descansa. Le dice: descansa pues hasta mañana. Y todos dirán: le estaba deseando felices sueños. Sí, también. Pero sabes, esta palabrita, sí, ya le hizo la promesa. Ahora le pide que confíe, que descanse. Sabes, en tercer lugar, confiar en las promesas de Dios nos brinda descanso. Fíjate, la palabra que utiliza aquí para descansa es la palabra shakab. Así como se escribe, shakab. Literalmente es acostarse. Literalmente es acostarse. Se utiliza para irse a dormir. Se utiliza para reposar. Pero el principal uso que se le da a esta palabra, y aquí tiene una doble implicación. Lógicamente, Booz le dice a Ruth que se acueste, que duerma. ¿Sí? Que duerma. No le está diciendo: ven, vamos a tener intimidad. No, le está diciendo: duérmete. Pero la palabra sí tiene esa implicación, y en ese sentido nosotros también necesitamos considerarla. ¿Por qué razón? Porque sabes, Dios a nosotros nos pide que descansemos, pero que descansemos en Él. Y esta palabra también tiene una acepción que significa acostarse con, tener relaciones sexuales, tener cópula con, tener intimidad con alguien. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa cercanía, de esa intimidad, ¿cómo voy a poder yo descansar en Dios? Obtener el descanso de mi alma, de mis preocupaciones, de mis afanes, de mis ansiedades. Yo tengo que permitir que la verdad de Dios penetre mi corazón, penetre mis pensamientos, penetre hasta lo más profundo de mi ser, de tal manera que afecte mi forma de vida, de tal manera que afecte la forma en la que gobierno mi vida, porque de otra manera no voy a tener descanso, no voy a poder estar en paz.
permitir a Dios entrar en mi vida, tomar el control de mi vida, vivir en su presencia, vivir precisamente permitiéndole a Dios a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, penetrar mi mente, mi corazón, todo lo que yo soy me va a brindar descanso. Dice en el libro del Éxodo capítulo 33, verso 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mateo capítulo 11 dice: venid a mí, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La Biblia nos dice que el lugar donde nosotros podemos tener descanso es en su presencia y en comunión con Él. No hay forma, no hay manera en la que yo pueda encontrar ese descanso para mi alma si no me acerco a Él. Estoy trabajado, estoy cargado, estoy cansado, tengo que acercarme a Jesús. Tengo que poner su yugo sobre mí, dejar mi carga en Él, aprender de Él, ser humilde, aprender esa humildad, practicar la vida cristiana, practicar sus mandamientos, y entonces voy a hallar descanso para mi alma. Dice Jeremías capítulo 30, Jeremías 30, versículo 10. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo soy el que te salvo, de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Dice Dios eso. Si tú eres capaz de permitirle a Dios penetrar tu mente, tu corazón con su verdad, con la obra de Jesucristo en tu vida, que el evangelio sea lo que gobierne tu vida. Y ese evangelio significa morir a ti mismo, renunciar, doblegarte ante Él, humillarte delante de Él. Si tú logras eso, llevar tu yugo sobre el yugo de Cristo sobre tu vida, Él te promete descanso y te dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hijo mío? Nada te va a espantar. No hay por qué tengas temor. Voy a impedir que seas llevado cautivo. Ni la aflicción, ni la preocupación, ni el afán, ni la incertidumbre, ni absolutamente nada va a tener control de tu vida. ¿Por qué? Porque tú puedes descansar en mí y confiar en mí, y yo te daré descanso. Y eso es lo que Dios nos promete, darnos descanso. Pero sabes, hay que acercarse a Él, hay que creer en lo que Él hizo por nosotros. Le dice después vos, verso 15 del capítulo 3 de Ruth. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Nos saltamos el 16. ¿Qué sucede aquí? Fíjate. Resulta que Boaz le dice a Ruth: te prometo que te voy a redimir, que te voy a sacar de la aflicción, de la oscuridad, de la tristeza y del dolor, y te voy a bendecir. Voy a estar contigo y te va a ir bien. No ahorita, en su momento y en su tiempo. ¿Sabes? Dale la oportunidad, dame la oportunidad. Está cerca de mí, espérame tantito, no te me vayas, quédate aquí, no pierdas comunión conmigo. Llegado el momento, vas a ver realizado precisamente la promesa, vas a ver realizada la promesa. Ahora, le dice: vete a tu casa. Pero no la manda con las manos vacías. No, le dice: a ver, extiende tu manto. Te voy a dar 6 medidas, sí, de cebada. Sí, según los cálculos es mucho peso, son como
muchos kilos de cebada. Y algunos dicen que eran simbólicos. No sabemos cómo se los llevó, si mandó traer, no sabemos. La cosa es de que dice 6 medidas de cebada y 6 medidas de cebada se llevó. Ese número es simbólico porque es un número humano. El 6 es el número del hombre. Pero sabes, esta garantía, porque es una garantía lo que le da Boaz a Ruth: vete a tu casa, pero no te mando con las manos vacías. Te voy a dar una garantía de que lo que yo te prometo, te lo voy a cumplir. ¿Sabes? Esa es la garantía de redención que le entrega Boaz a Ruth: 6 medidas de cebada. Y vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a Cristo con nosotros como su iglesia. Vamos a ver qué dice Efesios 1, pero vamos a ver qué dice Efesios 1 en la Biblia de las Américas. La versión de las Américas, de la Biblia de las Américas, es muy gráfica en cuanto a la traducción que utiliza. Fíjate, dice: en él también vosotros, verso 13 del capítulo 1 de Efesios, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. ¿Qué dice Pablo aquí? Fíjate, dice: tú escuchaste el mensaje de la verdad, el evangelio, las buenas noticias de vuestra salvación. Creíste en ese mensaje, lo recibiste, lo aceptaste, te arrepentiste de tus pecados. En ese momento, dice el texto, fuiste sellado, pasaste a ser propiedad del Espíritu Santo. Ahora, ese Espíritu Santo que te fue dado, que te fue concedido, dice el texto, es la garantía de nuestra herencia hasta que recibamos la posesión adquirida de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Dios nos promete vida eterna, nos promete estar con Él por la eternidad, y nos dice: ¿sabes qué? Dame la oportunidad de terminar y de completar el pacto. Dame la oportunidad. Hay otro que tiene derecho sobre ti, pero sabes, ese que tiene derecho sobre ti, yo le voy a ganar y yo lo voy a vencer. Dame el tiempo adecuado para lograr eso, y entonces vengo por ti. ¿Sabes? Y ¿sabes qué fue lo que Dios Jesús nos dio como garantía de que Él regresaría por nosotros y de que su promesa se cumpliría? Dice el texto que nos fue dado el Espíritu Santo. Ahora, segunda a los Corintios capítulo 1. Segunda a los Corintios capítulo 1, en el verso 20, también en la Biblia de las Américas, dice así: pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón. Nuevamente dice, como garantía. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, el verso 4 dice: porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Esta palabra garantía, que en otros lados se traduce como arras, ¿sí?, es la palabra griega arrabón. La palabra arrabón es el vocablo número 728. Significa arras, prenda
garantía de lo por venir o cuota inicial. Algunos le llaman enganche. Dinero que es adelantado como garantía de la compra total, ¿sí? Esto significa precisamente lo que Cristo hizo por nosotros. Ya somos redimidos, ya fuimos librados de la condenación eterna. Estamos siendo librados, salvos, ¿sí?, de los hábitos pecaminosos. Seremos librados de la presencia del pecado. Nuestra redención será completa cuando Cristo regrese. Ahora, para que no tengamos duda de que Él va a cumplir su promesa, dice el texto que nos dejó al Espíritu Santo. Es decir, es el adelanto que nosotros tenemos precisamente de parte de Dios para entender, para creer que Él vendrá por nosotros. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Juan nos dice, ¿sí?, Juan 6 nos dice que por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Y en el verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí nosotros encontramos precisamente esto. ¿Sabes? Lo único que nos puede vivificar hoy en día son dos cosas: las palabras que Jesús habló y lo que ahora hace el Espíritu Santo con nosotros a través de esas palabras. Hay una combinación en nuestra vida que no podemos nosotros hacer a un lado, ¿sí? Y es la que nos va a permitir avanzar en este camino de redención que Dios está ejecutando en nuestra vida. Y sabes, el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, es precisamente uno de los elementos más importantes a quien yo debo de hacerle caso. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Que el Espíritu Santo, que es el llamado a estar a nuestro lado, nos guiaría y nos daría a conocer a Jesucristo y tomaría de Él y nos lo haría saber. Además, también dijo el Señor que ese Espíritu Santo es el que nos daría convicción de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es un elemento importante después de que hemos sido comprados, después de que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, y es el elemento que Dios utiliza para hablarnos a través de su palabra. La palabra en sí y la letra sola es muerta. ¿Qué es lo que vivifica la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente? El Espíritu Santo. Y eso es lo que le da vida. Y esa es la operación de Dios hoy en nuestra vida. Y por eso es tan importante que consideremos su obra, que consideremos lo que Él es en nosotros. Pablo dice que tengamos cuidado de que esté en un nivel óptimo la llenura del Espíritu Santo por medio de la adoración, del estudio de la palabra, de la oración, del sometimiento a los demás. Yo tengo que buscar la manera de que el Espíritu Santo gobierne mis pensamientos, gobierne mi vida, que Él vaya edificándome a mí como una morada espiritual de Dios. Dice la segunda carta a los Corintios: ¿qué acaso no sabes que tú eres morada del Espíritu Santo? ¿Qué acaso no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Primero a los Corintios 3 nos dice que nosotros somos esa morada que el Espíritu va edificando. ¿Para qué? Para ese momento y ese día de la redención. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos permitiendo cumplir, obrar en nuestra vida? Nos resistimos a su dirección, nos resistimos a su amonestación, nos resistimos a lo que Él quiere hacer. Y eso es grave. Es como si Ruth le hubiera dicho a vos: ¿sabes qué, vos? Cebada, ya me cansé de cebada. 3 meses comiendo cebada y ahora me das 6 medidas. No me digas eso. Maicito, trigo,
hay otra cosa, ¿sabes? Cuando tú decides tomar la dirección de tu vida en tus manos, ¿sí? Le estás diciendo al Espíritu Santo, a la garantía que Dios te dejó, al encargado de guiar tu vida: no te necesito. Cuando tú gobiernas tu vida por medio de tu voluntad, de tu sabiduría, de tu entendimiento, le dices al Espíritu Santo: no te necesito. ¿Y sabes qué? Te atoras en ese camino de redención que Dios tiene para ti. Dios quisiera colmarnos de bendición, llenarnos de la abundancia de las riquezas de su gracia, pero cuando nosotros nos resistimos a la obra que el Espíritu quiere hacer en nosotros, vamos distanciándonos de ese momento. Dios a muchos nos ha dicho: sirve en un ministerio, ándale, levántate más temprano, comprométete a un estudio bíblico. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado? No ha hablado a nuestro corazón, y sabemos que es Dios hablándonos por medio de su Espíritu. ¿Y qué hacemos? Nos resistimos a su obra, nos resistimos a su llamado, nos resistimos y queremos seguir nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra rebeldía contra Él. Pero cuando se trata: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, esto, Señor, aquello. ¿Cómo va a obrar? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo va a extender su mano si el medio y la garantía que tenemos no le estamos permitiendo obrar en nosotros? Ruth entendió eso, y Noemí le dice al final, precisamente en el verso 18: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Sabes? Teniendo esa garantía, fíjate, Noemí, cuando vio las 6 medidas de cebada, dijo: hija, solo resta esperar. ¿Por qué? Porque ese hombre que te prometió te lo va a cumplir. ¿Sabes? El Espíritu Santo nos dice: confía, espera, ten la certeza de que Dios va a cumplir su promesa, y que la bendición, aunque esta tardare, llegará. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, en esta tarde agradecemos, bendito Dios, el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, de que ella nos enseñe, nos guíe, nos amoneste, nos enseñe de una manera clara. Tu promesa de redención ya se ha comenzado a cumplir. Esa promesa de redención ya nos ha salvado, ya nos ha librado de la condenación eterna, de la maldición de la ley. Pero sigue operando y se sigue manifestando. Y llegará el día cuando sea completa, cuando te veamos cara a cara, cuando seamos transformados, cuando seamos librados completa y totalmente de la presencia del pecado. Ese día, Dios, nuestra redención estará completa. Mientras ese día llega, tenemos que confiar en ti, porque solo de esa manera encontraremos descanso para nuestra alma. Tenemos que acercarnos a ti y descansar y permitir que tú, mi Dios, penetres nuestros pensamientos, penetres nuestro corazón y los afirmes, Dios, en tu voluntad, en tu propósito, en tu deseo. Sabemos perfectamente, Dios, que fuera de ti no hay quien tenga el poder y la capacidad para lograr todas las cosas. Y has elegido la mejor manera y la mejor forma, el mejor camino para cumplir tu propósito. Danos la capacidad de entender y de asimilar, Señor, esto. Permítenos, mi Dios, aceptar tu voluntad y tener la conciencia de que tu sabiduría, Señor, es mayor que la nuestra. De entender, creer y confiar que el camino que has decidido que vivamos, que en el que has decidido que avancemos, es el mejor camino para llegar al cumplimiento de tu promesa. Confiamos en ello, Señor. Creemos que así será, Dios. Padre, permítenos valorar esa garantía, esas arras, Dios,
que nos has dado, esas arras y esa garantía, Padre, que podamos usarla, que podamos darle la oportunidad de hablarnos, de guiarnos, de recordarnos día tras día, Señor, hacia dónde vamos, que ya no pertenecemos a este mundo, que ya no pertenecemos al pecado, que ya no pertenecemos a las tinieblas, a la oscuridad, que la angustia, la tristeza, la soledad, la desesperanza, Señor, ya no forman parte de nuestra vida. Que ahora podemos, mi Dios, confiar y esperar, tener certeza, tener esperanza, tener la seguridad de que nuestra vida, Señor, será llevada a lugares de pastos delicados, donde seremos apacentados, cuidados, Señor, sustentados, alimentados por ti. Danos la oportunidad de ser sensibles a la dirección, a la voz de tu Espíritu. Que nuestra vida, que nuestro corazón deje la rebeldía, la apatía, Señor, a un lado, y podamos someternos, sujetarnos, Señor, a ese Espíritu de verdad que desea conducirnos a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser eficaces, a lograr, mi Dios, la llenura de tu Espíritu en nuestras vidas, por medio de todo lo que tú pides en tu palabra. Confiamos, Dios, en que ese Espíritu de verdad nos guiará, y que ese Espíritu seguirá dando testimonio a nuestro espíritu, y nos vivificará y nos santificará, nos consolará, nos alentará y hará lo necesario en nuestras vidas, Dios, para salir adelante. Pedimos, Dios, que esa obra poderosa, sobrenatural de tu Espíritu, Dios, se manifieste en nuestras vidas. Señor, aquellos que están tristes, angustiados, preocupados, Señor, que pueda tu Espíritu traer consolación por medio de tus promesas, por medio de tu verdad. Tu Espíritu pueda alentar, mi Dios, aquel que ya no tiene fuerzas, Dios. Tu Espíritu pueda consolar al dolido, al triste, al afligido, Señor. Aquel que, mi Dios, ha perdido la esperanza y la razón de ser y de vivir. Señor, que en esta tarde tu Espíritu, de una manera sobrenatural, poderosa, milagrosa, Dios, pueda llevar a cabo una obra de restauración en los corazones tristes, dolidos, afligidos, Señor. Que, Padre, la certeza pueda venir a los corazones dudosos, Señor, a las mentes que están, Padre, cavilando entre dos pensamientos, que están con la duda, con la incertidumbre, en afán o en ansiedad, Señor. Que tu Espíritu pueda brindarnos esa certeza y esa seguridad por medio de tu palabra, por medio de tu verdad, Señor. Y que la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros sea perfecta, sea completa, sea plena, Señor. Danos la capacidad para no solamente querer, sino también para hacer, Señor. Y que en medio de todo esto, Señor, tú seas glorificado. Anhelamos, deseamos ese día glorioso cuando nuestra redención sea plena, sea completa. Cuando ya no tendremos más preocupación, más afán, más ansiedad. Ya no estaremos más, Dios, sometidos y sujetos a la corrupción de este mundo. Señor, ese día lo anhelamos. Mientras llegamos a ese momento, que podamos encontrar un remanso, un refrigerio y un bálsamo en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu y aún en nuestro cuerpo, en la comunión con tu Espíritu Santo. Porque ese es el lugar donde podemos nosotros ver, visualizar la eternidad y tener contacto, Señor, con lo que tendremos para siempre allá en tu presencia, Señor. Gracias, Dios, porque tu obra es perfecta, porque tu obra se completa y se perfecciona día tras día. Te pedimos que, mi Dios, tú nos guardes en tu paz y nos concedas la bendición, Dios, de seguir adelante en este caminar y en este andar. Te lo pedimos, Señor, y te damos